En marzo de 2010, el cuerpo sin vida de Clara Méndez, una joven de 29 años, fue hallado en su departamento ubicado en un tranquilo barrio residencial de Riverside, Colorado. La escena era tan perturbadora que incluso los investigadores más experimentados quedaron impactados por la brutalidad del crimen. Lo que al principio parecía un asesinato violento sin explicación, pronto se convirtió en el centro de un escándalo que pondría en jaque a toda la comunidad médica local. Las indagaciones revelaron una compleja red de secretos, engaños y ambiciones centradas en la relación de Clara con su jefe, el reconocido cirujano torácico Dr. Nathaniel Grant. Su historia comenzó en mayo de 2009, cuando ambos coincidieron en los pasillos del prestigioso St. Helena Medical Center. Allí nació un romance oculto que, con el paso del tiempo, se tornaría peligroso. La vida de Clara llegó a su fin de forma espantosa. Fue estrangulada con un tubo médico, el cual había sido enrollado con fuerza alrededor de su cuello. Su cuerpo mostraba señales de múltiples heridas punzantes, y el departamento reflejaba una intensa pelea. Muebles volteados, vidrios rotos y pertenencias por el suelo narraban una escena de caos y desesperación. Los primeros en llegar a la escena describieron el crimen como profundamente personal, como si el asesino hubiera sido movido por emociones extremas e incontrolables. La mañana del 17 de marzo, un olor metálico comenzó a invadir el pasillo exterior del departamento de Clara. Fue su vecina, una mujer mayor que vivía sola en el mismo edificio, quien notó que algo andaba mal. La noche anterior había escuchado gritos ahogados, discusiones y cristales estrellándose, pero no quiso intervenir. Sin embargo, al notar que la puerta del departamento estaba entreabierta, la preocupación la invadió. Al acercarse, vio lo que parecían manchas de sangre en el marco de la puerta. Con manos temblorosas, empujó la puerta y descubrió la aterradora escena. Clara estaba tirada en el suelo de la sala, sin vida. Paralizada por el horror, la mujer retrocedió, y aún temblando, llamó al servicio de emergencias. Su voz, llena de pánico, despertó el interés de otros residentes, que comenzaron a acercarse y murmurar con inquietud. Al llegar la policía, se descartó rápidamente que se tratara de un crimen al azar. La precisión con la que se había cometido el asesinato y el uso de un instrumento médico indicaban que el culpable conocía a la víctima. No había señales de robo, y la escena no apuntaba a un ataque fortuito. Esto era algo más profundo y personal. El caso fue asumido por el Departamento de Policía de Riverside, y entre los encargados de liderar la investigación se encontraba el detective Thomas Delgado, un veterano con amplio recorrido en casos de homicidio. Delgado, conocido por su enfoque meticuloso, quedó perturbado al examinar el lugar. Vio una mesa rota, una foto familiar hecha añicos cerca del cuerpo y, sobre todo, una herramienta médica convertida en arma mortal. Todo indicaba que el asesino conocía a Clara, y que había tenido acceso directo a su hogar y a su confianza. Los detectives comenzaron a investigar el entorno profesional de Clara. Era una asistente quirúrgica muy respetada, dedicada, y solía colaborar con algunos de los mejores médicos del hospital, especialmente con el Dr. Nathaniel Grant, su supervisor directo. Pronto surgieron rumores de que su vínculo iba más allá de lo laboral. Esa sospecha se confirmó cuando la policía accedió al registro de llamadas y mensajes de Clara. Ella y el Dr. Grant habían mantenido contacto la noche del crimen, y los mensajes revelaban una discusión acalorada. Clara exigía verlo en persona, mientras que él parecía querer evitar ese encuentro. Aunque el doctor alegó que se trataba de una conversación sobre un caso médico complicado, el contenido sugería que el conflicto era de otra índole. Los investigadores comenzaron a considerar que esa confrontación podría haber sido el detonante de lo que ocurrió después. El 19 de marzo, las sospechas contra el Dr. Grant se intensificaron. La policía se presentó en su lujosa vivienda ubicada en las afueras de la ciudad, donde vivía con su esposa Melissa. El médico los recibió con amabilidad, como si todo estuviera bajo control, pero los detectives notaron que había una tensión latente en su comportamiento. Declaró que había pasado la noche en casa con su esposa, pero no existían registros que demostraran actividad en el sistema del hospital, algo que sería habitual si realmente hubiera estado revisando información médica, como afirmó. Por su parte, el testimonio de Melissa era vago y lleno de vacíos, como si estuviera repitiendo un guión. Esas inconsistencias despertaron aún más dudas. El 26 de marzo, el caso dio un giro definitivo con la llegada del análisis forense. Una huella parcial encontrada en el tubo quirúrgico usado para estrangular a Clara coincidía con la del Dr. Grant. Aquella evidencia era contundente, pero no fue la única. Varios empleados del hospital comenzaron a hablar con los investigadores, mencionando fuertes discusiones entre Clara y Grant en los días previos a su muerte. Era evidente que la relación se había vuelto conflictiva, aunque las causas exactas seguían sin esclarecerse del todo. Con las pruebas físicas,
los mensajes y los testimonios en su contra, el cerco legal alrededor del Dr. Nathaniel Grant se estrechaba rápidamente. La impecable reputación que había convertido al Dr. Nathaniel Grant en una figura intocable dentro del mundo médico comenzó a desmoronarse bajo el peso de una investigación que avanzaba con fuerza. Para los detectives, no se trataba solo de evidencias físicas, era la historia completa la que empezaba a salir a la luz. Una historia de ambición, engaños y hasta dónde puede llegar alguien para proteger sus secretos. El 10 de diciembre, el Dr. Grant fue arrestado formalmente. El juicio que estaba por comenzar no solo prometía exponer la verdad detrás del asesinato de Clara Méndez, sino también los oscuros secretos que ese hombre, tan admirado por salvar vidas, había ocultado durante años. Mientras los medios y la comunidad médica observaban expectantes, una pregunta no dejaba de resonar. ¿Cómo pudo el Dr. Nathaniel Grant, un cirujano brillante, convertirse en el autor de una tragedia tan atroz? La caída del Dr. Grant fue tan rápida como devastadora. En apenas unas semanas, pasó de ser una eminencia en su campo a un hombre acusado de asesinato, con su vida privada y profesional siendo analizada públicamente. Mientras él permanecía en silencio tras las rejas, los medios devoraban cada nuevo detalle del caso, transformándolo en un auténtico espectáculo mediático. El juicio comenzó en enero de 2011 y acaparó la atención nacional. Nathaniel, quien siempre había mantenido el control absoluto en el quirófano, se encontraba ahora en una corte, donde cada gesto y palabra eran examinados minuciosamente. La fiscalía no tardó en presentar un relato claro y devastador. El Dr. Grant tenía el motivo, los medios y la oportunidad para cometer el crimen. Su relación con Clara no solo era un escándalo que podría haber arruinado su carrera, sino también una amenaza directa a sus secretos más oscuros. El romance ya era motivo suficiente para temer un escándalo, pero lo que Clara sabía iba mucho más allá. Había descubierto irregularidades graves en las estadísticas quirúrgicas del Dr. Grant y estaba decidida a revelar la verdad. No se trataba solo de una relación sentimental prohibida. Clara era la única con acceso a información que podía destruir la reputación profesional que él había construido durante décadas. A medida que avanzaban los días de juicio, los testigos comenzaron a reforzar la narrativa. Colegas del hospital hablaron sobre la cercanía entre Grant y Clara, sus jornadas interminables en quirófano y los rumores crecientes sobre discusiones intensas en las últimas semanas. Una enfermera incluso relató que Clara había salido llorando tras una conversación con Nathaniel, como si estuviera aterrada de contar algo que no debía. La defensa intentó desestimar estos testimonios como simples rumores sin pruebas. Pero entonces llegaron los análisis forenses, y con ellos, un golpe casi imposible de esquivar. Una huella parcial del Dr. Grant fue encontrada en el tubo quirúrgico utilizado para estrangular a Clara. La defensa alegó que Nathaniel había estado en el departamento en otras ocasiones, y que su huella pudo haber quedado allí mucho antes del crimen. Sin embargo, un perito en huellas dactilares desmontó esa versión, explicó que la impresión era reciente y mostraba características que coincidían con una manipulación cercana a la fecha del asesinato. Pero fue entonces cuando el juicio dio un giro definitivo. Melissa Harper, la mejor amiga de Clara, recordó algo importante. Semanas antes del asesinato, mientras ayudaba a Clara a empacar unas cajas, había encontrado una pequeña memoria USB escondida en una caja de joyas. En su momento no le prestó atención, pero después del crimen, la entregó a las autoridades. El contenido de esa USB fue demoledor: fotografías, correos electrónicos y mensajes que confirmaban la relación sentimental entre Clara y Grant, así como documentación detallada del fraude médico. Clara había recolectado pruebas de cómo el doctor manipulaba sus estadísticas y resultados quirúrgicos para aparentar un mayor índice de éxito. Aquel material era tan comprometedor que, según la fiscalía, Grant no mató a Clara por celos ni por miedo al escándalo amoroso, sino para evitar que lo desenmascarara profesionalmente. Pero el golpe más inesperado no vino de la fiscalía, sino de Melissa Grant, su propia esposa. Melissa, una reconocida abogada defensora, había mantenido una postura fría y profesional durante todo el proceso. Pero mientras revisaba los documentos del caso, encontró inconsistencias alarmantes, registros falsificados, manipulación de datos y evidencia directa de fraude. Melissa comprendió que su esposo no solo había cometido una infidelidad, sino que había asesinado para proteger una mentira aún más grave. Aunque no pudo testificar en su contra por el privilegio conyugal, su comportamiento en la corte cambió radicalmente. Dejó de luchar con la misma energía, permitió que ciertos elementos incriminatorios pasaran sin objeción. Su actitud fue notoria, casi como si ya no buscara salvarlo. El juicio culminó el 3 de marzo de 2011. Tras varias semanas de tensión, el jurado declaró a Nathaniel Grant culpable de homicidio en segundo grado. Un hombre que alguna vez fue símbolo de excelencia médica,
ahora enfrentaba décadas tras las rejas. Para los familiares y amigos de Clara Méndez, la sentencia fue un alivio agridulce. La justicia había sido servida, sí, pero nada podría devolverles a Clara, ni borrar el dolor de su pérdida. Si te atrapó esta historia y quieres descubrir más casos llenos de misterio, traición y verdades ocultas, no olvides suscribirte al canal. Activa la campanita para que YouTube te avise cada vez que subamos un nuevo caso. Tu apoyo nos permite seguir investigando y compartiendo estas historias que merecen ser contadas. Gracias por acompañarnos, y recuerda, a veces, la verdad es más oscura de lo que imaginamos.